Hablemos de las Perseidas. ¿Qué son las Perseidas o lágrimas de San Lorenzo? Las Perseidas es una lluvia de meteoros, también conocida como las lágrimas de San Lorenzo, que sucede todos los años entre el 10 y el 12 de agosto. No en todo el mundo, pero a nivel popular en Europa, esta lluvia de meteoros también recibe el nombre de lágrimas de San Lorenzo porque su máximo de meteoros, estas fechas que te he dicho, suele estar en torno al día 10, que es el día de este santo español, San Lorenzo. Y la lluvia de meteoros de las Perseidas es uno de los acontecimientos astronómicos más populares para observar y no te costará nada, excepto algo de tiempo. A mediados de agosto, la gente de todo el mundo se suele buscar una buena ubicación en el cielo oscuro para ver cómo caen estos pequeños y brillantes trozos de escombro en el cielo nocturno. Como curiosidad, decirte que la primera vez que se documentó el visionado de este fenómeno en el cielo fue en el año 36 después de Cristo, según unos documentos históricos chinos donde se cita un pico de meteoros en estas fechas. Pero la primera persona que describió una lluvia de meteoros fue el astrónomo belga Adolphe Quetelet en 1835. Su trabajo reveló que este asombroso fenómeno se produce con su radiante situado en Perseo. ¿Y por qué son tan conocidas las Perseidas? Esta lluvia de meteoros está entre las más famosas, si no la que más, porque se suelen ver muchas estrellas fugaces en una buena época del año. Y es que su tasa de actividad llega incluso a los 200 meteoros por hora, alcanzando hasta los 50 km/h de velocidad cuando caen estos meteoros. ¿Y cuál es el origen de estos meteoros que provocan las Perseidas? Pues el origen se debe a que todos los años, en agosto, nuestro planeta cruza la órbita del cometa 109P Sweet-Tuttle, o algo así se pronunciará, que no lo sé exactamente. Este cometa pasó por última vez en 1992 y no volverá a pasar cerca del Sol hasta los siguientes 133 años, es decir, en el año 2124. El caso es que, a su paso, el cometa deja en su órbita restos de partículas del tamaño de granos de arena aproximadamente y que formaron parte de la cola del cometa en su momento. Pues bien, cuando una de estas partículas entra en la atmósfera terrestre a gran velocidad, la fricción la calienta hasta vaporizarla a gran altura. Y es ahí cuando se produce el brillo que nosotros vemos y que denominamos meteoro. Y si te fijas, esta lluvia de meteoros parece tener un único centro de origen que nos hace ver como que todos los meteoros provienen de un único punto, al que llamamos radiante, y que está, como te decía antes, en la constelación de Perseo. De ahí que a este evento astronómico se le llamen las Perseidas. Y en general, ¿por qué vemos las lluvias de estrellas? Ya te lo he adelantado antes, pero las lluvias de meteoros se producen en el momento en el que nuestro planeta, siguiendo su órbita alrededor del Sol, se cruza con la órbita de un cometa. Si lo recuerdan, los cometas arrastran una larga cola de materiales y esto hace que la órbita del cometa esté llena de partículas y de restos. Una aclaración que siempre me gusta hacer en estos casos. ¿Cuándo hablamos de meteoros y cuándo de meteoritos? Los meteoros son esos objetos que entran en contacto con la atmósfera y crean esa luz característica de la que venimos hablando. Sin embargo, los meteoritos son objetos del espacio exterior que ya se encuentran en la Tierra y que, por ejemplo, se descubren a nivel del suelo. En cualquier caso, es bastante habitual que las personas se refieran a las lluvias de estrellas como lluvia de meteoritos. Pero bueno, un pequeño error que se puede disculpar. En general, y casi para cualquier año, ¿cuándo ver las Perseidas? Aunque su momento de máxima actividad tiene lugar en las noches entre el 10, 11 y 13 de agosto, las Perseidas comienzan a verse hacia el 17 de julio y terminan aproximadamente el 24 de agosto. Su alta actividad, junto con las condiciones atmosféricas favorables para la observación durante el verano boreal, hace de las Perseidas la lluvia de meteoros más popular y la más fácilmente observable de las que tienen lugar a lo largo del año. ¿Y cómo es la mejor forma de ver las Perseidas? Si quieres ver una lluvia de estrellas, no hay mejor lugar que un espacio abierto donde haya pocos obstáculos. Así que evita que haya edificios, montañas o contaminación lumínica que puedan interrumpir tu visión del cielo. Si hay luna, trata de que se quede a tu espalda. Y, aunque ya sabes que soy un aficionado a la astronomía con prismáticos, tengo que reconocer que es mejor hacerlo a simple vista porque tendrás un mayor campo de visión. Un telescopio tampoco es recomendable para este tipo de eventos astronómicos. Ten también en cuenta que, aunque las Perseidas parecen venir de la constelación de Perseo, se pueden ver en cualquier parte del cielo, pero lo mejor es mirar hacia esa constelación. Mi recomendación es que dirijas tu mirada hacia las zonas más oscuras y en dirección opuesta a la de la luna, si hay luna esa noche. Por lo demás, un poco de paciencia, esperar de forma cómoda, mejor tumbado, y dejar que la vista se acostumbre a la oscuridad para detectar mejor las estrellas fugaces. ¿Y dónde es visible esta lluvia de estrellas? Los meteoros de las Perseidas son visibles solo en el hemisferio norte. En el hemisferio sur hay que esperar a que lleguen las Oriónidas en el mes de octubre. Así que las Perseidas son una de las más conocidas y populares lluvias de meteoros que es visible en agosto desde el hemisferio norte y que se las conoce también como las lágrimas de San Lorenzo porque son visibles en torno al 10 de agosto, día de la onomástica de este santo que, en la tradición cristiana medieval, se vincula a las lágrimas derramadas por San Lorenzo
al morir quemado. Recuerda que en prismáticosastronómicos.com tiene muchísima más información y una tabla con todas las lluvias de meteoros que tenemos durante el año. Y también puedes suscribirte a la newsletter para estar al día de todo y disfrutar mucho del cielo nocturno. Nos escuchamos pronto. Adiós.